Hola a todos. Hola. Hola a todos. Aquí retransmitiendo desde la librería Alberti a domicilio. Otra tarde con vosotros. ¿Cómo estáis? Esto se está haciendo un poquito largo. Ya llevamos muchos días. Cada vez la situación parece que está muy complicada en los hospitales. Y bueno, hay un gran abrazo y mucha fuerza y mucha energía para todos los sanitarios, sobre todo para los médicos, para las enfermeras. Hoy vamos a hablar de nuestro querido y añorado José Manuel Lucía y de José Luis San Pedro. Vamos a ver, José Manuel, si estás por ahí. Abrazos a Gloria Palacios, abrazos a Carmen, a Carmina, a todos los amigos. Os quiero mucho, me da muchísimo placer veros ahí todos enchufados y muchísimas gracias por seguir este canal que lo único que queremos es, bueno, pues seguir manteniendo este hilo de comunicación, continuar con esta conversación que llevamos siempre en la librería Alberti. Y como os decía, vamos a conectarnos con José Manuel Lucía, a ver si estamos aprendiendo poco a poco. Hola José Manuel, vamos a hablar, como os decía, un poquito sobre nuestro querido José Luis San Pedro. José Manuel. Hola, buenas, ¿qué tal? Por fin. Pero voy a limpiar un poco, creo que lo tengo un poco sucio. ¡Qué desastre! ¿No te vea bien? Estás fenomenal, muy bien, muy bien. Qué alegría oírte, José Manuel, qué maravilla. Lo mismo, ¿no? Tener estos pequeños aparatitos que a veces son tan absorbentes, ¿no? Que nos quitan tanto tiempo, pero en estos días tan difíciles que tenemos que estar separados y lejanos por obligación, pues poder utilizar para esto, ¿no? Como decía al principio, bueno, voy poco a poco aprendiendo a moverme un poco en este medio. Lo mío es el directo y lo presencial. Ya lo sabes que en la librería Alberti pues los encuentros son permanentes, ¿no? Las presentaciones, y este espacio, pues lo único que intentamos es, Alberti a domicilio, pues que los lectores nos acompañemos los unos a los otros, ¿no? En estos momentos tan difíciles. Y hemos estado durante toda la semana pasada, ya llevamos casi 10 días, hablando de escritores y de poetas que nos gustan, que nos acompañan siempre, y como no podía ser menos, uno de nuestros escritores favoritos, nuestros escritores presentes, aunque ya fallecido, pero que está siempre en la cabeza, y este es Luis San Pedro. Hace 2 días, el viernes, hablábamos con Jesús Marchamalo de Delibes, que es el centenario ahora del nacimiento de Delibes, y hablábamos como uno de los escritores más populares, mejores y más populares en España. Yo creo que José Luis San Pedro, también académico de la lengua, es otro de los grandes escritores popularísimos, ¿no? De los más lectores, de los más leídos. Y este año, pues justamente el día 21 de marzo, teníamos prevista la presentación por la mañana, el Día de la Poesía, con José Manuel, con Olga Lucas y con David Trías. Desde aquí un beso para los dos, si nos están escuchando o nos pueden ver en algún momento, pues de un libro muy, muy, muy peculiar, distinto a todo lo que conocíamos de José Luis. Desde su defunción hasta este momento hemos ido conociendo aspectos distintos de la vida y de la obra de José Luis San Pedro. Pero esto sí realmente es una novedad, porque, bueno, es la poesía, todos los poemas que escribió José Luis. Y José Manuel Lucía, que es filólogo, escritor, poeta, catedrático, cervantista y un montón de cosas que parece mentira, que ya he visto la fecha de tu nacimiento y realmente para los años... Bueno, y amigo, sobre todo amigo. Sobre todo gran amigo, eso es lo primero, gran amigo.
Pues ha hecho esta estupenda edición, ha comentado, tiene un prólogo muy orientativo de lo que significa la poesía en la obra y en la vida de José Luis, porque yo creo que, bueno, para él la poesía, lo vas a contar tú ahora, ¿no? Pero yo que tuve la oportunidad de hablar con él y de conocerle, pues es verdad que siempre la poesía decía, la poesía es lo más, la poesía, José Manuel. Pues sí, la verdad que, bueno, Lola, la verdad que es estupendo tener esta ventana abierta y sobre todo además creo que soy uno más de los muchos que queremos también darte ese gran abrazo y apoyo a las librerías, Sí. Porque la verdad que también en estos momentos no presenciales sois tan necesarias y tendrán que seguir siendo y tenemos que seguir apoyando cuando volvamos y, bueno, recuperemos esta normalidad que todos estamos deseando y volver otra vez a estar allí Muchas con gracias. vosotros presencialmente del Alberti, ¿no? Bueno, la verdad que lo de José Luis es maravilloso. Bueno, decías que es uno de los autores más leídos y de verdad hay una cosa maravillosa en José Luis que seguramente sea de los escritores más queridos. O sea, yo toda mi experiencia que he tenido con cualquier persona que he ido, bueno, a cualquier despacho a proponer cualquier cosa de José Luis, a cualquier amigo que le hablaba de cualquier cosa de José Luis San Pedro, siempre había una sonrisa, siempre había un recuerdo, siempre había ese detalle de yo le conocí una vez que de pronto y se me acercó y me habló y de pronto nunca lo he olvidado. Es decir, que no solamente ha acompañado como escritor, sino como esa gran persona que tú muy bien conociste y pudiste disfrutar, ¿no? Así que ahora tener también este otro José Luis más íntimo, ese José Luis de la poesía, este José Luis, que realmente, como muy bien decías, seguramente nunca llegó a publicar estos 300 y pico poemas. No estamos hablando de unos versos que había dejado escondidos en un cajón, sino que estamos hablando de una obra que le acompaña desde los 19 años hasta los años 90, o sea, él nunca dejó de escribir poesía. Pues seguramente con esa cosa que él tenía de... ¿cómo decirlo? O sea, él tenía una pasión por la literatura, pero tenía también esa idea de que la literatura era algo que había que seguir controlando, amasando, queriendo, mejorando, y siempre estaba corrigiendo todo lo que hacía, por más que ya, bueno, había conseguido una destreza literaria tremenda. Y seguramente en la poesía, él de pronto eran esos poemas de juventud tan importantes, pero ya como narrador seguramente lo dejó en un lado con esa idea tan alta que tenía precisamente de que la poesía es la que también nos comunica directamente más con el hombre, ¿no? ¿Sabes? Yo no sé, te veo regular, pero te oigo muy bien. No sé si me veo regular. se ve la imagen un poco borrada, pero yo creo que puede ser por la conexión o algo así, pero te oigo muy bien. No sé si todos los que nos estáis acompañando ahora te veo fenomenal, súper guapo. Pues no me muevo. Guapo. De aquí como una estatua. Bueno, pues como tú decías, ¿no? Es todo una revelación, porque él en vida no se atrevió o no quiso publicar nunca estos poemas, ¿no? Pero sin embargo, estos poemas empiezan en un José Luis San Pedro adolescente, completamente, ¿no? Porque son, creo, corrígeme, pero creo que los primeros poemas que él guardó, pues son de sus 16, 17 años, pero hay poemas también de los años 80, ¿no? Sí, o sea, él empieza, la verdad que claro, él empieza en Santander, cuando él ya deja Aranjuez y ya tiene la plaza de técnico de aduanas y realmente quiere dedicarse a la literatura como una parte, digamos, dedicarle una parte importante de su vida. Al final, la literatura, escribir es vivir, o sea, le dedicó realmente, es lo que le daba la vida, ¿no? Y ahí de pronto, con la guerra civil y que le toca estar no solamente durante la guerra civil, sino le toca estar en un batallón y en el frente de guerra, él cuando empieza con sus cuadernillos, que siempre llevaba, empieza a escribir esos poemas. Esos poemas que él escribe, porque seguramente no puede escribir narrativa, él está buscando si la poesía, si el teatro, si la narrativa, está buscando los géneros en donde él realmente quiere escribir.
y empieza a escribir esos cuadernillos y esos poemas, a veces 4 o 5 poemas al día, porque también José Luis tiene una cosa maravillosa desde los 16, 19 años, que es lo que escribe, le pone la fecha, le pone el lugar donde lo ha escrito, siempre deja constancia de todo ello, ¿no? Y bueno, realmente es impresionante, porque estamos hablando de casi 200 poemas de la Guerra Civil cuando él está haciendo. Y hay un poema, si me dejas leerte, no solamente hablar de José Luis, porque hay un poema maravilloso, porque él, también la soledad del escritor que está en el campo de batalla, que está escribiendo, que está aprendiendo la vida, porque también José Luis es el niño burgués que, bueno, se ha dedicado una parte importante de su tiempo de juventud a sacarse unas oposiciones de aduanas y que de pronto, bueno, pues está conociendo no solamente la vida de la guerra, sino los compañeros del campo. También con esa curiosidad les pregunta a todos los compañeros, pues, cómo se llaman los árboles, para qué sirve la madera, cómo se llaman los pájaros, porque realmente, claro, está hablando con gente del campo, ¿no? Y él está escribiendo y no lo puede compartir con nadie. Él realmente es su diario casi vital, y de pronto tiene un amigo, Francisco Gil, y se lo encuentra cuando ya vuelve Francisco Felipe Gil, cuando vuelve a Santander, y le deja todo lo que lleva escrito. Le deja los cuadernos que lleva escrito con, bueno, el miedo del escritor principiante de que, bueno, en un momento dado eso sí que sirve o no. Y el poema, que está en la página 214, 215, es un poema maravilloso, dice, precisamente se titula "Desde que me dijiste que sí". Porque precisamente Felipe Gil, que es, bueno, el Gil, bueno, el hermano del gran cineasta, de pronto los lee y le dice, bueno, me han encantado los poemas, sigue así. Y él de pronto, en ese momento, es cuando de pronto va a decir, me siento poeta. Cuando de pronto nace el poeta, realmente José Luis San Pedro, la conciencia de que puede seguir escribiendo poesía, es precisamente en este poema que dice así. Sí, este es mi poema. Estas son las palabras que te ofrezco, porque, amigo, pusiste entre mis manos el inefable don de estar seguro. Seguro estoy, seguro de la brisa, seguro de mi sangre, desde que me dijiste que sí. Y aunque no estoy sereno todavía, solo seguro, apasionadamente, puedo mirar el mundo desde entonces, sabiendo que algún día lo veré palpitar entre mis manos. Jugaré con los niños, sin que teman el fondo de mis ojos hechos tempranamente a sangre sin latidos, a espejos destrozados, a la sabiduría que se aprende rompiendo con los dientes el aire doloroso. Porque no desconfíen de mis manos que ya tienen caricias desde que me dijiste que sí, para los niños, solo para los niños. Porque me has investido de poeta. Porque si tus palabras son seguras y mi sangre me grita que no dude, yo diré los secretos que atormentan a los que están llorando de no saber decirlos. Desde que me dijiste que sí, viviré solamente para decirme yo, para decir el viento, el mar y las montañas. Qué bonito. Me has investido de poeta. O sea, es realmente maravilloso pensar esto, la necesidad de ese sí, y a partir de aquí realmente José Luis lo tiene y se ha investido de escritor. Esa necesidad de ser voz, como él dice muy bien, y bueno, estamos hablando de un chaval, de un joven que tiene 20, 21 años. De pronto dice, bueno, ya sé que puedo contar y ser la voz de aquellos que llorando no saben decir. Eso es lo que va a hacer precisamente José Luis durante toda su vida. Es además muy curioso, ¿no? Porque, claro, él se nota la influencia de poetas, ¿no? Yo veo a Juan Ramón muchas veces. A Juan Ramón, sí. A Gerardo Diego. Pero también yo creo que es muy machadiano, ¿no? Hay esta cosa del paisaje, de la contemplación, del ciclo de la naturaleza, ¿no? Que luego también son temas que él en su obra literaria, en su obra novelesca, en sus novelas, aparece continuamente, ¿no? El tema de la muerte, de la resurrección, de ese ciclo que gira siempre de la vida, ¿no?
Y hay un poema, por ejemplo, un aforismo que está muy cerca pues de ese pensamiento cosmogónico que él tenía y que se veía en todos sus libros, ¿no? En todas sus novelas. A ver si lo encuentro por aquí, porque es una cosa muy cortita, pero que me ha gustado mucho. Aquí estaba, lo tenía aquí separado. A ver si está aquí. Y el poema se dice desde que me dijiste que sí, que están preguntando. Sí. El título del poema, desde que me dijiste que sí. Este que he leído. Estaba aquí, la playa. Bueno, pues, sí, además hay una cosa. Sí. No lo encuentro, pero aparecerá, porque tengo por aquí bastantes señalados. Pero, por ejemplo, ahí lo que decías... de la página 107 he señalado uno que se llama Ha llegado. En la página 107. Que es un poema que tiene este aliento de ese Juan Ramón, todavía idílico, todavía entusiasmado, ¿no? Entusiasmado por el nacimiento, por el ver, por el ser, ¿no? Que eso es muy de José Luis, ¿no? Esta cosa del la primavera, ser primavera, ¿no? Y pero lo maravilloso es que todo eso es el primer cuaderno, que lo dedica a la primavera, y pensar que es el primer cuaderno cuando él está en el frente de la guerra. Exactamente. Es decir, que también... Exactamente, y me parece que ahora en este momento, que es un momento, pues no sabemos qué es esto, ¿no? Ni cuál va a ser la duración, ni siquiera la trascendencia. Se nos antoja que es horrible, pero no lo sabemos todavía, ¿no? Pero puede ser que sea una sensación parecida a la que a lo mejor tenía José San Pedro en ese momento, en una guerra en el que se sentía como un peón, ¿no? De hecho, fue un peón que fue de un lado a otro según las circunstancias de la historia, o sea, fue uno más en la historia. Y sin embargo, él se refugiaba en la escritura y en esa primavera que veía a su alrededor, ¿no? Y entonces, es la página 107, ha llegado. Es el de ha llegado, ¿no? Ha llegado. Y yo creo que hoy, que estamos en primavera, pero que aquí en Madrid tenemos el cielo muy cubierto y que incluso parece que se va a poner a nevar, pues a lo mejor nos puede ensanchar un poco los corazones. Léelo. Sí, la verdad que es maravilloso. Es del 19 del 7 del 37. Sí. Ha llegado. Que sí, que está aquí, que sí, aquí en el aire, en aquel balcón, en esta muchacha, a mi lado, en no sé qué, en esta luz que no tiene nada de la luz de ayer. Que yo la he visto venir. Quisiera tender mi red y abrazarte, primavera. Eso es. Abrazar la primavera. Incluso en medio de la guerra, ¿no? Estamos en el punto del 37. Ya llevan un año de guerra. Todavía no lo saben. Todavía no saben lo que va a durar esa guerra. Pero llevan un año de guerra. Y sin embargo, pues eso, es un muchacho joven que encuentra la vida en la escritura y en la poesía, ¿no? Y un paisaje ilimitado, y un paisaje propio, ¿no? Es muy emocionante, son muy bonitos y muy emocionantes. Sí, la verdad que en esto de cuando la gente lea el libro, la verdad que además de acercarse a un yo, José Luis San Pedro, que él, como siempre decía, dice, yo para qué voy a escribir mi autobiografía si están mis personajes, o sea, si realmente alguien quiere saber cómo he vivido, lo que he vivido y lo que he pensado en el tiempo, está en los personajes. Bueno, pues también está en estos poemas y sobre todo en estos poemas que son de una construcción, pero pensar en una construcción de alguien que tiene 19, 20 años, que se está acercando a un trauma como es una guerra civil, que como muy bien decías, no es me faltan 2 meses, 3 meses de tiempo, o sea, estaba en ese momento y podía durar un mes o morir en el propio bando de batalla, en el campo de batalla, o podía durar años como lamentablemente duró, ¿no? Y de pronto que esté escribiendo, que esté buscando esa naturaleza, que esté buscando esa luz, porque realmente todo ese primer cuaderno es un cuaderno de primavera, que en un momento dice, todo tiene sentido, porque al final la primavera termina por llegar. Porque al final, si no uno vive con esperanza, ¿para qué vive, no? Porque realmente el día a día lo tiene ya completamente, bueno, se nos viene encima, no hay nada más que hacer, ¿no? Estamos hablando de la poesía completa de José Luis San Pedro, porque alguien
las notas, parece que lo está preguntando. Se llama Días en Blanco. Es una edición preciosa que ha editado Plaza y Janés y que ya estaba en las librerías justamente cuando hemos tenido que cerrar por esta triste pandemia, ¿no? Este libro estará en las librerías cuando abramos, todavía en los escaparates esperándonos y porque hay alguien que lo pregunta. O sea que aquí tenemos Días en Blanco y José Manuel Lucía está leyendo sus poemas y comentándolos porque es la persona que ha hecho la edición. Tú eres poeta, José Manuel, tú eres poeta. Además, todas esas cosas que aparecen en tu currículum extensísimo de publicaciones, yo creo que básicamente poeta, ¿no? Sí, la verdad que también en eso me siento tan cercano a José Luis, porque al final si algo nos hace, vivir y que realmente tengamos, es poder ser voz. Yo en ese poema, por lo menos, de decir, ser voz, no tanto la voz personal que en un momento dado quiere epatar o destacar la persona, sino ser cauce para que aquellos que en un momento dado no sean capaces o no puedan hablar, que también tengan una voz en la sociedad y se les pueda escuchar, ¿no? Por eso me siento tan cercano, además como poeta. Además de decir que durante estos meses, que han sido meses largos de estar editando esta obra, porque además José Luis tiene muchas variantes y está todo el rato corrigiendo, como te decía, y bueno, pues ha sido una labor bastante compleja. Hoy, cuando decíamos de hablar de la poesía, bueno, pues me he dedicado a poder leer un poquito y poder disfrutar ya como el lector, ya no como el estudioso, y realmente ha sido también una experiencia maravillosa volver otra vez a leer esos poemas que en realidad de pronto dices, bueno, son no solamente esos poemas de juventud, sino todos los que escribió en su vida o los satíricos, los que aparecen con esa complejidad de vida que tenía José Luis y que realmente, realmente sorprende y es maravilloso. Tenía una capacidad, por supuesto, el humor de José Luis era eso, como tú has dicho, yo tuve la suerte de disfrutar de su amistad y de su compañía durante mucho tiempo. Y claro, pues siempre cuando nos reunimos los amigos de José Luis, recordamos los cumpleaños de José Luis, siempre Gloria Palacios, que está por ahí, y Olga Lucas, y bueno, la hija de José Luis, Isabel, y tantos amigos, ¿no? Carlos Berzosa, que nos reuníamos pues cada año siempre a celebrar un año más, ¿no? Con la esperanza de que después hubiera otro año y otro año y otro año, ¿no? Y esos cumpleaños era siempre genial porque siempre recitaba una poesía, hacía un verso satírico, silbaba la 9ª sinfonía de Beethoven, o sea, era genial, ¿no? Sí. Completamente genial. Y a mí siempre me pareció, a él le encantaba la música, era muy musical, José Luis. Sí. Mucho. Sí, además él tocaba el piano, efectivamente, sí. Exactamente, y le gustaba mucho cantar, silbaba y le gustaba cantar, ¿no? Le gustaban las coplas, pero le gustaban también los boleros, le gustaba... Yo me acuerdo que ya cuando estaba así ya en casa, ¿no? Y tenía que hacer bicicleta, siempre decía, hago bicicleta, la bicicleta estética, decía, siempre hago la bicicleta lo que dura un tango. Y cantaba y pedaleaba mientras cantaba un tango, ¿no? Entonces, a mí me parece pues que es normal que una persona con este oído que tenía, cómo producía las voces, las conversaciones, los personajes siempre en sus novelas tenían una voz propia que se les distinguía perfectamente, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo no iba a haber un poeta ahí, ¿no? Un buen poeta detrás. Sí, además esta cosa también porque estamos hablando de esos poemas de juventud y de la guerra civil, pero tiene también otra parte de esos poemas satíricos que son maravillosos, que seguramente esos saldrán muchísimos más, porque seguramente son muchas veces poemas que él escribía. Por ejemplo, hay muchos que él escribía, bueno, pues cuando iba a Ginebra, a la ONU, entonces él se aburría en las reuniones y se hacía un poema, o cuando estaba en los exámenes del cuerpo diplomático, porque además lo pone, o sea, examen del cuerpo diplomático tal año, ¿no? Y mira, y quería leerte un poema, que es un soneto, porque además
que no solamente es pensar, sino decir, bueno, pues un soneto que él escribe cuando consigue la cátedra de estructura económica en la Universidad Complutense. Entonces, bueno, parece que, claro, también esa cosa de la cátedra, el catedrático y tal, entonces él como se reía de todo, pues de pronto cuando consigue la cátedra, pues va a escribir un soneto, que ya es un metro para, digamos, un poeta con cierto, digamos, capacidad literaria y conocimiento de la métrica, no de cualquier cosa, y va a escribir un soneto que está en la página 401, que es «O puñetas de largo tiempo ansiadas». Dice, «O puñetas de largo tiempo ansiadas, puñetas que apuñétanme las mangas, puñetas que costáis, pues no sois gangas, horas de clase y noches desveladas. Fueron mis ilusiones más preciadas hacer puñetas con las bocamangas, y ahora no quiero ya más rigorrangas, pues mis mangas ya están apuñeteadas. Hay quien piensa que vuestro nombre es feo, y un encaje tan fino merecía no llamarse puñeta, mas lo dudo, no solo porque hermoso yo os veo, sino porque peor encajaría decir que este es un traje cojonudo». El humor, ¿no? El humor siempre de José Luis, que es una cosa maravillosa, y sobre todo esa capacidad de reírse del mundo. O sea, esa capacidad en un momento dado de decir, bueno, ha llegado el gran catedrático. Él tiene, por ejemplo, algunos poemas del ministerio, algunos poemas de los consejeros. O sea, todo ese mundo que a tanta gente moriría por estar ahí en primera línea, él en un momento dado echaba la montera y se reía de sí, de todos y, bueno, y de él mismo el primero, ¿no? Sí, era un maestro, porque yo me acuerdo también que siempre venía a la Feria del Libro a firmar, ¿no? Porque ese contacto directo con los lectores le encantaba, ¿no? Era tenía como una dualidad, yo le veía muy dual, ¿no? Era alguien que le gustaba mucho, bueno, precisamente la introspección, la reflexión, le gustaba retraerse, ¿no? Ahí en su casa, pensar los últimos años con Olga, ¿no? Pero a la vez necesitaba esa relación con los lectores, y en la Feria del Libro pues era una maravilla, porque claro, las colas que se organizaban ahí en el Retiro, ¿no? Delante de la caseta, estuvo yendo hasta ya muy mayor, o sea, muy mayor, ¿no? Los últimos años ya le metían en un coche que entraba por el Retiro, que no se pueden meter coches, pero le dejaban justamente detrás de la caseta para que no tuviera que andar, porque él se empeñaba en ir, primeramente porque sentía que tenía como que me lo debía a mí, que lo debía a la librería Alberti, tú fíjate, ¿no? También él sentía que sobre todo se lo debía a los lectores. Y entonces en esas firmas en la Feria del Libro era emocionante ver la cantidad de alumnos que aparecían, ¿no? De economistas que habían tenido la suerte de haber sido alumnos suyos, como Carlos Berzosa, nuestro amigo Carlos Berzosa, pero que lo habían tenido en algún momento a lo largo de la carrera, y todos coincidían en cómo había sido para ellos revelador, ¿no? El cambio que les había provocado esas clases magistrales que él daba, llenas de humor, llenas de poemas, ¿no? Bueno, él estuvo en Estados Unidos viendo clases, era un hombre muy cosmopolita, realmente muy cosmopolita, ¿no? En el trabajo que tuvo en el banco. Y yo me imagino que esa universidad de los años 40 y 50, porque fue profesor de mi madre, que también era economista, hizo económicas en los años 40 y lo tuvo como profesor muy joven en prácticas, ¿no? Y yo me imagino cómo serían esas clases, pues de risas, de metáforas que escribía cosas en la pizarra, y sobre todo de magisterio, ¿no? De magisterio vital que él impregnaba a todo, tanto en la literatura como en la economía, como en la enseñanza, ¿no? Sí, cualquier conversación. La verdad que, aunque fuera una conversación de 5 minutos, bueno, yo tuve la suerte de conocerle ya muy al final de su vida, y eso, una conversación de 5 minutos te iluminaba, es decir, no era cualquier cosa. Entre otras, para mí algo fundamental también de José Luis, que era propio su carácter y de lo que era un maestro, era que era una persona que estaba todo el rato escuchándote.
Sí. O sea, no era esa persona que ya era decir, bueno, yo como tengo ya, bueno, pues tengo mucho que decir o toda la vida, sino él estaba escuchándote y todo lo que decías, pues en un momento dado te sentías escuchado, que es algo maravilloso, porque cuántas personas hay que pueden tener el genio y la sabiduría, Sí. pero que en el fondo tú estás ahí y dices, bueno, yo simplemente como me está tirando balones o pelotas como si fuera un frontón, ¿no? O sea, no soy nada más que una pared así. Y en cambio José Luis era lo contrario, o sea, una cosa maravillosa, ¿no? No, y en esto también quería también un poco no terminar sin recordar a Olga Lucas, Claro, es decir, que claro. Fundamental. Entre otras cosas porque este libro, y esto se debe también en gran parte a ella, por el esfuerzo enorme que hace de conservar la obra y difundir la obra de José Luis, y bueno, pues el tener todos esos papeles en una caja y que en un momento dado, pues bueno, pues eso sí que es un regalo de vida que no olvidaré nunca, haber tenido la oportunidad de haber abierto esa caja llena de ácaros, llena de polvo, de tantos años ahí perdida, y de pronto haber podido leer todo guardado y todo perfectamente preparado para, bueno, darlo a conocer, ¿no? Es verdad el trabajo que ha hecho y que está haciendo, que sigue haciendo Olga, ¿no? Olga Lucas, y la asociación, que ella es la presidenta de la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro, y desde aquí pues invitamos a todos los admiradores y lectores de José Luis para que se hagan socios de esa asociación, porque esa es una manera precisamente que se haya podido pues hacer estos libros, ¿no? Estos últimos libros, este otro que yo lo había señalado, La vida perenne. La vida perenne, maravilloso. Un libro precioso. Y también un poco por terminar, bueno, da rabia terminar, porque también había sacado aquí algunas fotografías que tenía de él, porque los libros sé que se ven al revés, porque ya me lo han dicho que no se leen, se lee todo al revés y no se ven. Sí, al revés. Sí. Pero las fotografías da igual que se vean al revés. Entonces, bueno, todos los libros que salió hace unos años, después de la muerte de José Luis, que se llama La vida perenne, es un libro que lleva fotografías del gran fotógrafo también, Chema Amado. Es un libro muy curioso, muy interesante, porque es la parte, digamos, filosófica y de pensamiento de José Luis San Pedro, que todos sabemos que en sus novelas está esa línea, ¿no?, de pensamiento, pero en este libro son pues citas de autores. Él estaba muy interesado en el taoísmo, por ejemplo, la filosofía. El filosofía sufí. Admiraba muchísimo a Aldous Huxley, ¿no? Y este libro está lleno de breves citas de él mismo, también entresacadas de sus obras, que tienen que ver pues con sus preocupaciones filosóficas, éticas, morales, ¿no?, y sobre la vida. Y esto que hablábamos, ese círculo del tiempo tan presente siempre en la obra de José Luis, de que todo vivimos para volver a empezar, ¿no? Y la naturalidad con la que él se enfrentó pues al final, ¿no? El final que lo vimos venir y que tanta pena nos dio, pero a la vez también fue un gran aprendizaje, una enseñanza, ¿no? Siempre nos decía esto, somos parte de una rueda y ahí estamos, ¿no? Todavía ahí estamos. Así que recomiendo La vida perenne, también de Plaza de Janés, y que también está hecho gracias al trabajo de Olga Lucas, imprescindible para la recuperación de todos estos textos póstumos, ¿no? Así que, José Manuel, yo solamente ya mostrar algunas de las fotografías que tenía. Sí, son maravillosas. Y que se dieron en la exposición que tú comisariaste, creo, ¿no?, en la Universidad. Sí, en la universidad. Es cuando yo te conocí, efectivamente, el homenaje que le hicimos. Sí, son maravillosas. A un José Luis San Pedro con ese clavel que parece el clavel portugués del 23 de abril portugués, de la libertad, y bueno, que también es la imagen del hombre comprometido con su tiempo, ¿no?, ya muy mayor, pero siempre con ese compromiso por la dignidad y por la libertad. Aquí tenemos las manos de José Luis, esas manos ya me parece que es una fotografía que está hecha en Alhama, en Alhama de Aragón, ese sitio que él amaba tanto y donde conoció a Olga Lucas, y ahí le tenemos sus manos escribiendo con esa letra pulcra, mantuvo hasta el final, ¿no?, esa letra firme. Y aquí lo tenemos también a José Luis, un José Luis San Pedro
divertido, ¿no? En una emisora de radio, pues en un concurso, crea un concurso de silbidos o algo así, ¿no? Y bueno, pues estar a su lado siempre divertido y siempre a su alrededor, ¿no? Concitaba a esa primavera naciente. Y ya para terminar, unas fotografías de un José Luis San Pedro muy pequeño, que le cuelgan los pies en esa. Probablemente era una foto que está hecha a lo mejor en Tánger, ¿no? Probablemente en Tánger. Seguramente sí, por la edad. Y aquí ya tenemos a un José Luis San Pedro pues con la raya muy bien, muy rectita y muy peinado y con esos ojos. Sí, es de Aranjuez seguramente. Esto debía ser en Aranjuez y un niño pues ya despierto, con curiosidad, con interés y con ganas de vivir, ¿no? Así que pues con esto darte las gracias, José Manuel, porque estos directos no tienen que ser muy largos. A mí me gustaría seguir hablando de... Claro, bueno, y José Luis, imagínate, nos daría... Volver otro día, porque si esto se alarga, pues podemos volver otro día a hablar de José Luis San Pedro. Claro. Muchas gracias a todos y sobre todo un gran abrazo a todos los que tenéis, pues, personas próximas que están enfermas o familiares que están trabajando día y noche en sanidad o en servicios, ¿no? Para que todo esto siga funcionando y que podamos salir pronto de esto. Así que muchas gracias. Estamos en la página web todavía intentando mantenerla, pero si no, haced vuestros en la librería Alberti, guardadlos, como ha hecho José Manuel, para cuando podamos abrir y abrazarnos y venir a recoger todos los libros. Así que muchas gracias, José Manuel. Otro día me gustaría invitarte o que quisieras aparecer en este espacio para que habláramos de Cervantes o del Quijote. ¿Te parece? Perfecto, nada. Tú ya sabes que son, tanto como José Luis, otra pasión. Eso sin ningún problema. Entonces ya te convoco para que hablemos uno de estos días, para que hablemos del Quijote y leamos algo del Quijote o nos cuentes cosas de la vida de Cervantes, ¿no? Así que, muy bien, pues nada, yo encantado como siempre. Un beso y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.